Muy bien, entonces estamos hoy en nuestro primer en vivo, obviamente con los problemas técnicos que nunca pasan, esperemos que ya no sucedan más. Estamos en nuestro primer en vivo de Natura Ser, me presento, yo soy Santa Marta Restrepo, yo soy la directora de Natura Ser, y hoy tenemos un invitado muy especial de un estándar que ha estado muy dinámico en nuestro país en los últimos tiempos y en Latinoamérica en general, que es Global Gap. Nos está acompañando Leonardo Ferrer. Leonardo es gerente técnico de cuentas de Colombia y Panamá para Global Gap. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Sandra, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien. Aquí muy contentos de tenerte y de poder tener tocar este tema que es un tema, digamos que nos genera dudas, que siempre cualquier cambio de norma Sí. genera, ¿cierto? Inquietudes, como expectativas. Muy bien. Bueno, yo creo que podríamos arrancar. Tenemos una horita para hacer este ejercicio. Tú tienes una presentación. Espero que las personas que están con nosotros la estén viendo. Y tenemos un primer tema de la tarde que es diferencias entre las normas de Global Gap 5.3 y 5.4, pero también la pregunta específica, ¿cuándo será aprobada por GFSI la norma 5.4? Esa es una pregunta interesante porque hay muchos de nuestros clientes que necesitan este estándar aprobado por el tipo de frutas que manejan y en general de ojalá hayan muchos productores con nosotros que quieran saber esto. Y cuando esto suceda, ¿cuál es su marcaje? Perfecto. Bueno, es un tema un poco complejo, ¿sí? A mí me gustaría, bueno, yo preparé unos slides de apoyo. Obviamente aquí la información que van a encontrar es muy reducida a lo que realmente es todo lo que encierra un estándar de eso. Leonardo, se te fue, ya, no, ya sabes, el clic se te fue. Hola, Leo, Leonardo, no te escuchamos. ¿Me ¿Me Listo, escuchas? perfecto, ahora te Sí, escucho. ya, les estaba comentando Les estaba que a comentando los que a productores los productores o me gustaría empezar a me explicar qué gustaría es el empezar a tema del explicar qué es el GFSI, tema del GFSI, porque es un tema porque es un complejo, tema complejo realmente el tema realmente. del El GFSI tema del es, GFSI es, o me voy o a me lo voy básico a lo como para que básico. entendamos esas siglas y la importancia que tienen los estándares reconocidos ante llamémosle, esta iniciativa. Entonces, básicamente, el GFSI hace parte de una asociación comercial internacional y ellos lo que hacen es una red mundial en apoyo a la industria del comercio directo al consumidor. Dentro de esa organización tiene cuatro pilares, entre los cuales uno de esos pilares es de inocuidad del producto y ese es el GFSI, Leonardo, ¿cierto? tenemos, Aparte, ok, volvimos. entonces, parte de esos cuatro pilares estratégicos, uno es el de inocuidad de producto, ese es el GFSI. Dentro de esa organización también hay otros tipos de pilares como sostenibilidad, salud y bienestar de trabajadores, cadenas de valor, otro tema. Nos vamos a centrar en el tema de GFSI. Y más o menos por allá en el 2001 se creó realmente lo que es el GFSI, lo que llamamos el GFSI, que es el Global Food Safety Initiative. Y obviamente se creó esa red fue para promover lo que les cuento ahí en el slide, lo que pueden ver que es lo de la inocuidad de alimentos desde pequeñas granjas hasta plantas de producción, armonizar diferentes tipos de certificaciones, aumentar esa habilidad de producir alimentos inocuos y obtener certificación y mejorar esas prácticas de inocuidad alimentaria. Dentro de los reconocimientos que tiene el GFSI hay muchos esquemas de inocuidad, entre eso obviamente está Global Gap, pero como para que lo tengan presente, ahí está el FSC, que es el de 22.000, está también BRC, IFS. Bueno, los estándares realmente reconocidos de alimentos están ahí metidos. Entonces, cuando me preguntan las diferencias, Leonardo, se te desconectó. cuando me preguntas todo el tema de qué está pasando y cómo es como el tema que tenemos con las versiones, pues venimos de una versión 5.2. Aquí hicimos un cuadro, esperemos que no sea
tan complejo, pero bueno, vamos a hacer el mayor esfuerzo de que sea claro, pero básicamente venimos de una versión 5.2 en donde perdió su reconocimiento ante el reconocimiento sobre ese tema de inocuidad, lo perdió en febrero del 2020. O sea, perdóname, en marzo del 2020, pero ya antes habíamos sacado la versión 5.3, que ya vamos a hablar de ella. El punto es que todos los productores que estén certificados y que necesitan mantener la certificación o necesitaban, porque ya finalmente ya no está reconocida ante el GFSI, la versión 5.2, tenían un año más. O sea, prácticamente estos productores hasta marzo, enero, febrero, abril, mayo de este año que ya pasó, tendrían reconocimiento GFSI de los últimos que se certificaron en el 2020. De ahí en adelante, si requieren reconocimiento GFSI, tienen que pasarse a la 5.3. Para esos productores que no necesitan eso, que ya vamos a hablar más adelante cuáles son esos casos que no necesitan reconocimiento GFSI, pueden seguir en la versión 5.2 hasta que saquemos la 6, que ya vamos a hablar del tema de la versión 5.6. Entonces, básicamente, en febrero del 20 se lanzó esta versión con los requerimientos o con los requerimientos del GFSI, según la versión de ellos, que es la versión 5.2, que fue una versión anterior a la que tienen actualmente, ¿cierto? Entonces, eso es como para hacer claridad cómo se van manejando los diferentes estándares. Entonces, en este momento, la versión 5.3 tiene reconocimiento bajo la versión 7.2 del GFSI. Y al cambiar la versión del GFSI, que es la versión 8.2020, que es la que está actual vigente del GFSI, pues nosotros tuvimos que hacer algunos cambios para la versión 5.4. Entonces ya más adelante les cuento, como para no revolvernos tanto. Y obviamente viene la versión 6 para el próximo año. Entonces, Leonardo, digamos que dentro de la pregunta, y no sé si era, ¿la 5.4 ya está aprobada entonces? ¿O estamos todavía con la 5.3? No, todavía estamos con 5.3 en el momento en que se avale la versión 5. O se homologue la versión .4, se cambia automáticamente de versión 3 a 4. Sí, ok. Entonces, bueno, ¿y cuáles son esas? Ahora sí vamos a entrar en las diferencias entre la 5.3 y la 5.4. Sí, realmente las directrices del GFSI, cuando hablamos de la versión 5.3, realmente no hay cambios en los puntos de control. Son los mismos que tenemos ahora, pero sí hay cambios en el reglamento general, que ahí es donde realmente se crean unos ¿cómo decirlo? Hay unos requisitos para productores en donde escuchamos por primera vez este término de los productos de alto riesgo. Entonces, según el GFSI, hay 4 grupos de productos de alto riesgo y son catalogados así porque se han presentado daños en las personas por contaminaciones de estos productos. Entonces, básicamente son las hierbas aromáticas, todas sus hierbas aromáticas, todas las hortalizas de hoja verde, los berries, los berries, todos los berries y los melones. Entonces, si hay algún tipo de productor que tenga que cultive alguno de estos productos, ya sabe que es un producto de alto riesgo frente al GFSI. Entonces, básicamente eso fue lo que cambió, y esa introducción de estos productos de alto riesgo genera unos cambios en reglamento y afecta más a los grupos de productores. Entonces, básicamente los grupos de productores, en este caso, ya no, los que están certificados con sistemas de gestión de calidad, ya no está permitido la muestra. Recuerden que normalmente hay un muestreo de productores que es la raíz cuadrada del 100% del grupo de productores. Ya no se permitiría, el GFSI no permite ese muestreo, entonces sencillamente hay que hacer tanto la inspección, la auditoría interna y la inspección interna y las externas tienen que ser al 100% del grupo de productores, al 100% de los productores que integren eso. Entonces ese es el primer cambio. Hay un segundo cambio de reglamento donde nos están pidiendo más compromiso de la administración en términos económicos para temas de revisión de documentación anual. Eso ya estaba incluido en el IFA,
pero acá no lo realzan porque realmente se requiere que haya un compromiso de revisión documental para estas empresas. Eso fue lo que pasó en versión 5.3. Los criterios no cambian, son los mismos 222 para frutas y hortalizas. Solo que está interesante, se aplica si es 2 productores en 2, si son 100 en 100. Y en ese punto es por la auditoría de certificación. Exactamente. Wow, eso exactamente. Es fuerte. Pues de pronto, si lo miramos desde el punto de vista de Colombia, pues ya afortunadamente alcanzamos a solucionar algunos temas con Analdex, ellos con el gremio de los productores de uchuvas, que siempre fue preocupante, Sí. pero lo que se alcanzó a adelantar con ellos, que estuvo bien interesante, fue que la uchuva estaba catalogada como un berry, afectaba a todos estos pequeños productores y lo importante fue que se logró sacar la uchuva de ese listado. Perdón, Leonardo, estoy escuchando un ruido. En el máster Sí. me dicen, por favor. Juan. Ya. Ya. Sí, ok. Sí, entonces la uchuva estaba catalogada como un berry y se hizo de pronto en su momento por temas promocionales, pero había quedado dentro de ese listado de productos peligrosos y ya salió de ese listado este año, entonces fue un buen tema para los productores de uchuvas, porque es una solanácea, primero que todo. Claro. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, Leonardo, entonces así, digamos que esos fueron los cambios entre 2 y 3. 5.2 y 3. Ahora, digamos, para la versión cuando quede aprobada, porque necesitamos que sea aprobada por GFSI la 5.4 con la nueva versión de ellos. Estoy correcta hasta ahí, ¿verdad? Entonces, el sonido, sí. Entonces, si nos cuentas cuál va a ser esa diferencia entre la 5.3 y la 5.4, para que estemos preparados, porque la que viene, el cambio grande que viene es la 6.0, pero eso lo vamos a tratar más adelante. De acuerdo. Entonces, en versión 5.4, como saben, ya se lanzó, ya está publicada desde el 15 de julio del año pasado, pero pues estamos esperando es que quede homologada o que quede reconocida ante el GFSI con la nueva versión, que es la versión 8, ¿cierto? Entonces, ese proceso no se ha dado todavía, pero en el momento en que sea, que esperamos que sea este año, estamos esperando que fuera en estos meses que acabaron de pasar, pero esperaríamos que esta quede reconocida antes de terminar el año y entraría en vigor. No hay una fecha de obligatoriedad, porque para nosotros, como podrás imaginar, es un estándar de muy corto tiempo. Y cuando hablamos de corto tiempo es porque viene versión 6 y la versión 6 ya estamos en revisiones. El próximo año esperamos ya lanzarla, ya les cuento novedades de versión 6, y versión 6 automáticamente elimina todas estas versiones anteriores. Claro, ese es, digamos, el mayor cambio. El mayor cambio. Entonces, no sé si Leonardo, si quieres que entremos a hablar entonces de la nueva versión de la norma. Y en ese caso, pues siempre las expectativas es y qué trae diferente, ¿cierto? ¿Cuáles son los cambios? Y hay un punto especial, y esta semana escuchaba una capacitación de Global Gap precisamente, y hablaban de listo, los criterios de cumplimiento de las fincas son importantes, pero en muchas ocasiones descuidamos un poco el tema del reglamento, ¿cierto? Y los reglamentos son un marco de cumplimiento muy importante, entonces debemos darle toda la relevancia, y esto es para todos, no solamente nosotros los organismos de certificación y los auditores, sino también los productores, que tengan muy claro el concepto del reglamento que les aplica a la hora de hacer su auditoría y certificación. Entonces, en ese caso, ¿cuáles serían estos cambios y cuáles cambios vienen en la versión 6 para el reglamento general, que sean los más relevantes pues en su trascendencia para todos nosotros? Bueno, versión 6 sigue, antes de empezar a versión 6 me gustaría contarte cuáles son las versiones de los cambios de versión 4. Perfecto, Porque sí. para versión 4 sí tenemos cambios. Entonces, básicamente,
porque finalmente vamos a tener todos que saltar a esa versión 4. Básicamente, o los cambios más importantes es que sí realmente hay cambio de criterios de cumplimiento. Sí. Leonardo, te perdí. Ya sabe que hace un clic y todo queda perfecto. Sí, es que creo que paso el slide y se salta Sí, algo. sí, ya quedó Bueno, bien. en versión 5.4 sí tenemos cambios. Realmente se pasa el estándar de 222 criterios a 236. Y aquí en este cuadrito pueden ver los cambios que realmente, en criterios, Sí. los que cambian. Entonces, básicamente se suman 5 puntos de control nuevos, todos mayores. Hay cambios de puntos menores a mayores, 32 criterios pasan a ser de menor pasaron a ser mayores. Se hizo algún tipo de cambio o de redacción en 12, se eliminó uno y cambiamos de sesión de un lado a otro uno. Entonces, es mucho más restrictivo en temas de inocuidad por los requerimientos del GFSI, entonces, para que lo tengan en cuenta, y aquí lo vemos en este solo listado porque en total se introdujeron 47 criterios mayores. Wow, eso O es sea, un se montón. introdujeron Eso es 15 entre nuevos. 5.3 y 5.4. Y Exacto. la norma cada vez está siendo mucho más estricta en temas de inocuidad, de desinfección, limpieza, manipulación, etc. Y esos son los criterios. Entonces, pasamos varios de obligatorios a mayores, de menores a mayores, y varios de... Y se introdujeron 15 nuevos. Eso creo que, y bueno, podríamos saber qué criterios pueden ser, o sea, más o menos, o a grandes rasgos, bueno, no sé, temas con inocuidad en agua, si nos cuentan. No, básicamente no los tengo aquí, pero básicamente lo que En cambia general. realmente, en general las evaluaciones de riesgos que eran puntos menores pasaron a ser mayores, las capacitaciones que eran menores pasaron a ser mayores, todo el tema de agua, de pronto recuerdas que habían unos criterios que nos hablaban que los análisis microbiológicos de agua en un laboratorio con determinadas características eran menores, ahora son mayores. ¿Qué más pasó a mayor así? Básicamente todo lo de inocuidad. Todo lo que era inocuidad pasó a ser mayor. Hay unos poquitos cambios de pronto de medio ambiente, cositas así, pero realmente fue todo lo que tiene que ver con inocuidad. Ok, claro, porque es súper, digamos, el tema de capacitaciones y análisis de riesgo responde mucho a todo lo que se tiene en hazard y en inocuidad, muy delicado, entonces tenía que ser mucho más importante. Sí. En el caso de reglamento, también hay ya mayor responsabilidad de la administración de la granja, donde sí se tienen que destinar recursos para poder implementar estos planes de mejora en caso de que lo requiera. ¿Cierto? Entonces, si quieres, las auditorías en temas de auditorías cambian tiempos, auditorías no anunciadas también se requieren, son prácticamente obligatorias recibirlas. En el tema ¿qué otra cosa así importante? El muestreo sigue siendo igual, no hay muestreo, no se permite el muestreo raíz cuadrada de los productores de productos de alto riesgo, no se permite, pero los productores que tienen otro tipo de productos de bajo riesgo, ya no es raíz cuadrada, sino el 25% del total del grupo de productores, o sea, la muestra sube. Entonces, económicamente puede afectar los grupos de productores, pues porque la muestra sube, entonces los tiempos de auditoría pueden ser mayores, o seguramente van a ser mayores. Sí. Yo les invito, de pronto les compartimos un link con el cuadro que maneja Global Gap de los cambios de los normas, entonces las personas que la quieran descargar pues van a saber exactamente qué puntos cambian. O podemos organizar de pronto en otro momento, Sandra, también, si necesitas, podemos organizar exactamente y miramos esos temas. Para nosotros es muy importante siempre divulgar esta información para que todos estemos informados de esos cambios y pues obviamente los productores se puedan preparar en campo y puedan hacer las medidas correctivas necesarias antes de una auditoría o algo. Sí, a mí me gusta hacer como la diferencia sencilla, es decir, poner los temas muy técnicos en una forma sencilla para que la gente entienda.
Yo creo que digamos, quiero que me responda si es así. Los productos de alto riesgo son considerados todos aquellos que uno coge y se mete a la boca. Es decir, todas las berries, no sé, voy a decir cualquier cosa, las manzanas uno las muerde Sí, directamente. Y los que tienen menos riesgo son, por ejemplo, los que tienen cáscara. Es decir, nosotros no nos comemos la cáscara del banano eso. ni la cáscara del aguacate. Entonces, me gusta hacer como esa diferencia en esos de Sí. riesgo alto y no tanto. Sí, así es, precisamente. Básicamente los productos están catalogados como alto riesgo son los que más enfermedades han transmitido a las personas. Entonces siempre vas a ver, digamos, camarones. Hay bueno, pues aquí no estamos hablando de frutas, pero digamos el caso de camarones, que siempre hay de pronto daños y siempre genera un daño en la cadena de suministro y ese daño es el que se reporta y dice, no, el camarón tiene que tratarse en una línea específica y es de alto riesgo. En el caso de las frutas fueron las que les mencioné. eh, y normalmente en el caso de las berries es por la sensibilidad, por lo que tú comentas, es que realmente uno a veces tomas una berry y te la comes sin lavarla. Total. Entonces, eso es como las uvas, las fresas, moras, ¿cierto? En el caso de las aromáticas y las hortalizas de hoja es por el contacto que tiene o por la parte consumible que tiene el producto y a veces por el tema del contacto del agua de riego, si lo hay, con estas partes consumibles. Entonces, por este tema de bacterias es muy de alto riesgo. El melón siempre ha sido un problema. El melón siempre es un problema, entonces para las personas que siguen de esos grupos de inocuidad o de alertas sanitarias, siempre hay melón de por medio en algún lado, siempre hay algo que se contamina ¿Y por... cuál es digamos que cuál es el punto específico, la contaminación Sí, de, E. coli o salmonela. De wow, pronto por la es cantidad de agua que tiene el producto internamente es más factible la contaminación. En otros casos, bueno, pues yo he visto unas producciones un poco más tecnificadas donde ya el melón no va en piso, sino va siempre colgado, pero nosotros en Colombia todavía tenemos el melón en piso, entonces más riesgo de contaminación del producto. wow. Mira qué tan Entonces, importante, digamos, estos temas que a veces uno no los tiene tan presentes, ¿no? Nunca me imaginé que el melón mm, tuviera más que esa el pepino, contaminación. y el Sí, pepino lo por producimos ejemplo. igual. Sí, pero bueno, Exacto. eso es lo que dice el GFSI, pero realmente esos productos salen es porque revisan qué tantos productos han enfermado a personas y de eso sale ese listado, porque habrán otros productos que también han presentado problemas, pero de pronto no a tan gran escala. Son Entonces, pero bueno, seguimientos. Listo, perfecto. Entonces, ahora sí, esa es 5.4, ¿no? 5.4, perfecto. Listo. Entonces, ahora sí entremos a conocer las primeros, digamos, las cosillas que Algo es vienen con 6. 6.0. 6. Sí. Bueno, pues con 6, traje como todo el marco, o sea, venimos 2 años trabajando con versión 6. Ya llevamos una gran cantidad de consultas públicas porque finalmente el objetivo no es como desarrollar algo porque sí, sino porque realmente hay una consulta con todas las personas, productores, industria y toda la cadena de suministro y básicamente nos encontramos ahí donde está la flechita. Entonces, desde el 2019 ya se empezó a hacer la parte documental, se hicieron diferentes consultas públicas, ya hemos publicado los borradores, hemos recibido reviews de todos estos documentos y vamos en este momento hacia la meta final. ¿Y qué trae esta nueva versión? Entonces, básicamente, como les comentaba, los 2 últimos años se ha coordinado como la revisión de la norma IFA, pues la norma oficial, porque recuérdate que esto sale, no solamente es para IFA, Aseguramiento Integrado de Fincas, que es la que conocemos con la certificación Global Gap, sino la IFA es una parte de ellas porque es un gran paquete de productos que todo se ve, que todo toca actualizarlo. Entonces, básicamente el objetivo de todo este proceso fue simplificar los procesos, enfocarlos basados en riesgos y manejar el tema de listas personalizadas, que es como lo venimos haciendo. En la última revisión que se hizo este año,
en la versión, cuando se estructuró esta nueva versión, se hicieron, bueno, 2 consultas públicas y bueno, y al invitar a todas estas personas a hacer la revisión, recibimos más o menos 2.500 comentarios sobre los borradores de muchas partes interesadas y lo que, lo que detectamos en la tercera parte es que se evidenció que al seguir las recomendaciones del GFSI se volvía muy restrictiva, porque la norma está muy restrictiva, va a quedar más restrictiva que versión 5.4. ¿Cierto? Entonces aquí fue donde salió como uno de las primicias que les voy a contar, porque realmente esto está todavía muy hermético, toca esperar a que salga la versión oficialmente, pero básicamente lo que se detectó realmente. Tu sonido, Leonardo. Entonces, como te comentaba, nos dimos cuenta que de pronto era muy restrictiva para esos productores que no necesitaban un estándar con reconocimiento GFSI, porque no todos los mercados lo exigen. Claro. Entonces, básicamente se decidió tener 2 versiones paralelas. Entonces, básicamente en versión 6 tendremos una versión 6 reconocida GFSI, y es basado en el documento que está publicado, es público para todos el último borrador, pero presentamos una nueva versión. Y esa nueva versión es una versión que también está está simplificada, está basada en riesgos, como lo conocemos, y está adecuada a cualquier productor, con todo el respaldo de Global Gap. Entonces, básicamente esa es la noticia, porque vamos a tener 2 versiones. Entonces, ya la segunda versión, que es la versión simplificada, no les voy a decir el nombre, cómo va a quedar, Ya iba pero a preguntar. la nueva versión, o sea, va a quedar una versión 6 GFSI y versión 6 normal. Entonces, esa nueva versión también salió pública para estudio, inclusive el mes pasado estuvimos en este tema. Para las personas que quieran conocer esta versión, que no va a ir con GFSI, que va a ser un poco más, llamémoslo, menos exigente, también la pueden descargar de la página web de Global Gap, porque está el borrador. No tenemos en este momento cómo quedaría oficialmente, porque hasta ahora recibimos todo el review de las personas, entonces está en estudio. Entonces creemos, como venimos en nuestro calendario, que en el primer semestre del próximo año haremos el lanzamiento oficial de todo este proceso de... Leonardo, te volviste a silenciar. ¿Verdad? Ya. Ya lo Ay, tengo. no. ¿Se me Espera, escucha? espera. Sí. Ahí te acaba de empezar a escuchar. Listo. Entonces, no, nada. Entonces sigue siendo, tenemos que seguir esperando, pero básicamente la versión 6 viene con cambios de fondo, no solamente, o sea, nosotros conocemos la versión 5 en adelante, viene con un sistema modular que es muy interesante, es lo que hemos manejado en los últimos 10 años, pero versión 6 cambia totalmente. Entonces ya no va a ser un sistema modular, sino va a ser un sistema por temas o por no módulos, sino sí, como por temas. Entonces habrán temas de solo inocuidad, temas de solo laborales, temas de solo medio ambiente. Y podrán haber certificaciones, de acuerdo al interés. Hay mercados, lo que pasa es que nosotros de pronto acá en Latinoamérica incluimos todo dentro de unas BPAs, ¿no? Dentro de las buenas prácticas agrícolas, pero hay mercados que de pronto no les interesa de pronto otros aspectos, sino quieren única y exclusivamente inocuidad. Y para esos mercados, o para ese productor de pronto que su mercado solamente le exige inocuidad, de pronto puede ser complejo dar cumplimiento a una cantidad de otros criterios que pues tu mercado no te los está pidiendo. Entonces, en ese caso, podrían optar solamente por temas de inocuidad, que sería lo mínimo, ¿no? En nuestro caso. Entonces, eso esperaremos que el próximo live que hagamos contigo te cuento otros adelantos de versión 6. Quedas súper invitado, además porque me dejaste, digamos, con ganas de saber cómo es por temas. Entonces, claro, nosotros que manejamos diferentes certificaciones sabemos
sabemos que algunos mercados, Haremos bueno, que el próximo obviamente el live que europeo, hagamos pero también algunos con clientes piden contigo. Global Gap por el tema inocuidad, pero incluye otras cosas, etcétera. Y tenemos otras certificaciones que las exigen por temas sociales. Ahora digamos que ustedes están sacando un paquete donde yo escojo si quiero tener temas de sostenibilidad, sociales y al mismo tiempo inocuidad, que es digamos, el baluarte más importante de Global Gap. Exactamente, así es. Muy Igual, interesante. igual todos los demás add-ons, como para tener un poco Sí. más de claridad sobre este tema, en los add-ons que manejamos también todos están bajo revisión y están hacia nuevas versiones, vienen más fortalecidos, digamos, importantísimo tener cuenta en GRAS, que es como el add-on más utilizado en Colombia y también uno de los más solicitados en el mercado, que es el de responsabilidad social o el de riesgos sociales. Viene un poco más fuerte con más reconocimientos, y eso también ayuda a fortalecer o a evitar duplicaciones en certificaciones que a veces para un productor puede ser complejo. Entonces, eso también se ha pensado. Cadena de custodia también viene en su versión nueva, en donde ya es obligatorio para todos todos los que tengan posesión física o de un producto certificado Global Gap deben cumplir con cadena de custodia. Que eso es un paso súper importante porque estamos garantizando todo el tema de trazabilidad y segregación a lo largo de la cadena. Tenemos uno nuevo también buenísimo, que es el de Spring, que es de agua sostenible, el de riegos sostenibles, el de agua, que también ya lo empezaron a solicitar varios mercados y súper clave para los productores que tengan riego. Si les demandan ese add-on, ya lo empezaron a demandar en muchas partes, y lo Ya que lo realmente hacemos. Ya lo hacemos. lo que se busca también con este add-on es que estos productores realmente garanticen el uso sostenible de esas aguas. Tenemos que proteger el medio ambiente, nuestros suelos, y básicamente eso es lo que busca, y bueno, entre otros más. Bueno, pero sabes que el STIC no solamente lo están exigiendo cuando tienen riesgo, también me he dado cuenta que, digamos, hay que cumplir, saber de dónde proviene el agua, Ah, pero sí lo han exigido. Estamos estudiando precisamente en estos días, otra vez repasando Spring. Muy bien, tengo una pregunta sobre el 6.0 y son si cambian los conceptos de advertencia, suspensión y cancelación con respecto a lo que estamos acostumbrados hasta ahora. ¿Hay algún cambio en eso? Bueno, en temas de reglamento, todo lo que te pueda decir realmente está en estudio. O sea, Ujú. creería que deberíamos dejar un poquito de tiempo para que podamos Madure más. madurar un poco más, sí, Ok. Lo porque, mismo porque que me da fases y miedo, tiempos. claro, me da miedo de pronto decirte algo y realmente en 6 meses sale algo diferente. Entonces, vuelvo y le repito, todo lo que es versión 6 es prácticamente una primicia. Todos, o sea, los documentos son públicos, pero realmente cómo va a quedar no lo sabemos. O sea, viene ahorita, como acabamos de terminar las consultas públicas del mes pasado para esta nueva versión, muchas cosas pueden Ujú. cambiar. Entonces, creería que podríamos hacer otro live en febrero, y ahí, Súper. ya tendremos un poco más de visual de cómo viene. Más o menos, ¿me recuerdas para cuándo fue que está proyectado el nuevo lanzamiento o la entrada en Está, vigencia? está para primer semestre del 2022, obligatorio Ujú. para un año después, Sí, Global sí, como eso todo. siempre lo ha hecho Sí. así. La Ok. conversión, la conversión para todos los productores que vengan de versión 5.3 o 4 o 2, porque finalmente hay Ujú. en algún momento tendremos 3 paralelas. Igual, un año, un año después de que se haga oficial versión 6. Ahí sí todos nos tenemos que pasar a versión 6. Sí, eso es chévere porque también le permite a uno ese año de transición, le permite a Mm, los productores familiarizarse, ver si sí la puede implementar, empezar a implementar, ver cuáles son sus retos, qué cosas adicionales tiene que hacer para cumplir. de acuerdo. Y decidir, digamos, por ejemplo, de acuerdo a su mercado, cuál le conviene más. En este caso, si tiene un mercado de tipo de producto de alto riesgo, pues tendría que ser seguramente con la versión GFSI. Y si no lo es, pues estaría con la versión 6.0 normalita, digámoslo así.
¿sí? Sí, Podríamos empezarle a decir la normal y la que es con BFSI, sí, como para la que arrancar a es. diferenciarlas. Sí, de acuerdo. Realmente lo que siempre hemos tratado de informar a los productores es que se informe bien qué es lo que requiere su mercado para saber si requieren cambiarse a la versión, a la versión 5.3 o 4 o se pueden quedar en la 2 hasta que la salga la 6. Es importante recalcar que para nosotros que no esté reconocida GFSI no significa que la norma no sea estructuralmente fuerte y que no sea reconocida. Claro que lo es. Lo que sucede es que son muchos reconocimientos y este en particular es uno que uno más de todos los que tiene. Entonces, por eso tomamos esas decisiones de decir, no, se va a dejar una versión que no tenga reconocimiento, pero finalmente también es muy reconocida a nivel mundial. Entonces, el cliente final es el que te va a decir, yo quiero que me mande producto con el reconocimiento GFSI o sencillamente con la versión normal es igual para mí o no lo requiera, ¿sí? Entonces, importante siempre comunicación con el Bueno, y mercado. desde nuestra experiencia, que digamos aprobamos en la última auditoría de acreditación la versión 5.3, realmente tenemos muy pocos certificados emitidos con la versión 5.3, la más usada aún es la 5.2. Bueno, retos, digamos que en este caso se manejarían extensiones para los certificados vigentes actuales cuando salga la nueva versión, o sea, el año entrante, o no, No, solamente se manejan creer, bajo el mismo reglamento. yo creo que no, extensiones no se harían porque finalmente ya tienes un año de aviso. Listo. Entonces, finalmente tienes un año para prepararte. De pronto habrán excepciones, tú sabes que siempre hay algo, no excepciones, sino siempre va a haber algo por ahí que se le queda uno descuadrado, siempre pasa. Esperemos que esa transición sea lo más relajada y llamémosla así, lo más tranquila posible como para no Bueno, complicar los procesos. y las extensiones, digamos que tengo aquí un tema, antes de ir a unas preguntas que ya nos está haciendo nuestro querido público, que tiene que ver con en esto, digamos, todo este tema de extensiones y el tiempo de pandemia, cómo lo está viendo en este momento Global Gap, qué ha pasado, tiene noticias para nosotros al respecto, porque bueno, digamos que cuando salimos a pandemia, plena pandemia, que no podíamos, estábamos todos confinados alrededor del mundo, hubo una decisión de Global Gap de extender por 6 meses los certificados, luego quitó la extensión por 6 meses, la mantuvo por 4 meses bajo, digamos, especificaciones muy de fondo para hacer la extensión. Pero no sé si tú tienes algo más que nos puedas contar, actualizar al respecto. Sí, básicamente, pues la pandemia nos enseñó muchas cosas y nos hizo trabajar de una manera diferente, así como estamos ahora, ya todo es online. Y efectivamente cuando empezó la pandemia y se evidenció que era muy imposible hacer visitas de recertificación a granjas, se concedió llamémoslo, esa opción de hacer ampliación de certificados por 6 meses. Eso solamente se podía hacer una vez en ese momento de pandemia. Muchos países no pararon, porque la agricultura en muchos países no pasó. Creo que acá en Colombia no se hizo muchas extensiones porque realmente el campo no paró y los auditores están trabajando en campo, bueno, con todos los sistemas de bioseguridad. Eso. Había otro término que también salió este año, que eso es lo de las extensiones, o sea, eso ya pasó, Sí. ya en este momento ese tipo de extensiones ya no son permitidas, eso fue en ese momento el año pasado, con el tema más crucial. Salió otro tema en esos momentos que hablábamos de las auditorías online, para también apoyar a estos auditores, de pronto para que hicieran parte de la auditoría, de pronto llamémoslo así en oficina, y la otra parte por video y todo esto. También se hicieron varias, no digo que son muchas las que se hicieron porque realmente como el campo no paró, todo se estaba manejando muy presencial, pero sí se hicieron esas auditorías online, pero obviamente en el certificado quedaba uno, llamémoslo así como se Advertencia, mencionaba una que era online. mención. Y este online
tenía un reglamento adicional en su momento que tenía que haber una visita de campo muy pronto, ¿cierto? O sea, o lo antes posible que el organismo de certificación pudiera ir a visitarlo para poder quitar esa advertencia, porque para el mercado era un riesgo de pronto que no se pudiera evaluar muy bien cómo se manejaban los procesos en campo. Eso era básicamente. Entonces, esas fueron como las dos, llamémoslas así, las dos opciones que se lanzaron en ese momento, pero hoy en día tenemos las auditorías remotas, que eso sí viene para quedarse. Entonces, ya con las auditorías remotas, ya se está manejando un tema también, diferentes herramientas. Los organismos de certificación también están como cambiando sus procesos a manejar procesos más digitales. Entonces, hoy en día hay muchas opciones o plataformas que permiten ese tipo de desarrollo en el cual el auditor puede estar desarrollando. Cuando hablamos de remota, no necesariamente es que tengas que estar fuera de campo, sino puedes hacer partes fuera de campo y dentro de campo, pero básicamente la información, todo va quedando sistematizada en tiempo real cuando se está haciendo la visita. Que eso es lo que estamos buscando, es simplificar los tiempos de pronto de informes, entonces eso está bien interesante. Y Eso los sí de está. desplazamiento, porque yo tengo desplazamientos para hacer auditorías Global Gap de hasta 6 y 7 horas, incluyendo avión, bus, Claro, de carro. acuerdo. Claro, de acuerdo, el desgaste de los auditores. Y Entonces, digamos también ser más eficientes atendiendo, digamos, teniendo las capacidades de atención, que creo que eso está. sí, eso sí se queda. Yo creo que eso ha sido un gran adelanto, ha sido un buen aporte de todo este tema. Esto sí quedaría para versión 6. Entonces, bueno, el punto como para concluir tu pregunta es que finalmente ya todo lo que pasó en ese momento de las extensiones de certificados y todo eso, eso fue el año pasado, ya creo que no debe haber ninguno bajo esa modalidad. Y vamos pues con las remotas y con eso se llama el Hub Audits, ¿no? Entonces, para las Tuvimos nuevas. unos retos importantes, sobre todo con el último pico de pandemia en Colombia. Bueno, perdón si tenemos muchos internacionales, pero digamos que en la parte del Cono Sur, que es donde nosotros estamos operando Global Gap, en este momento la producción empezó hace poco, y entonces estamos en el semestre de producción. Pero en Colombia, que tenemos producción constante, tuve dificultades con los paros, con el último pico, pero ya digamos eso se ha ido superando y ya en este momento no es, ya no es tan evidente como en otras épocas que íbamos a las regiones y no sé, en una plantación había 10 incapacitados porque estaban enfermos, habían algunas restricciones por zona, ya ha cambiado mucho realmente el panorama y es muy importante para los productores que ya lo tengan presente porque, por ejemplo, las vacunas han funcionado y ya realmente todo está en apertura. Y el tema con las auditorías remotas, pues nosotros hacíamos remoto un pedacito y a la semana estábamos yendo a campo y hacíamos unas correrías importantes para evidenciar y que no quedara el tema de remoto en el certificado. Afortunadamente lo pudimos hacer. Ok, Leonardo, no sé si tienes alguna otra o pasamos a las preguntas. No, tenemos un par de preguntas. Dale, pasemos a las preguntas. Listo, entonces nos estaban diciendo que por favor no olvidáramos el link que nos habías dicho y que en donde podemos encontrar la versión digital o física de la nueva versión o podemos tener un borrador o un primer acercamiento a esa nueva versión. Sí, como les estaba comentando, son en consultas públicas, se enviaron los borradores, no son documentos secretos, son públicos, en la página web los pueden encontrar, los pueden descargar. Si desean, dentro del compromiso que me di para compartirles ese link, les comparto el link de estas versiones. Con eso, de pronto, todos a vuelta de correo pueden recibir el borrador. Pero finalmente, si quieren, pueden ir a la página web, colocan en el buscador versión 6 y ahí te va a salir como lo que estamos, te va a salir este cuadro que está aquí. No te van a decir nada diferente a lo que yo les acabo de comentar, o sea, no van a encontrar información privilegiada en ese sitio, sino es lo que les dije nomás, y ahí están los documentos. Entonces está la última versión que se revisó, versión 6 GFSI, debe ser un documento que debe ser de hace
Esto debe ser de 2021 hacia mediados de este año, que fue la última consulta, y está la última, que era la que les mencionaba, que fue agosto de este año, que es la versión no GFSI. Entonces están las dos versiones, vuelvo y les repito, esos documentos se compartieron a todos los interesados y recibimos los reviews y ahora se encuentran con los comités técnicos evaluando qué cambios van a hacer. Entonces, es un borrador que seguramente se va a tener cambios, pero puede ser una guía de lo que van a encontrar. Los criterios de cumplimiento no significa que vayan a cambiar mucho, pero seguramente sí el tema de reglamento y el sistema de certificación sí va a cambiar. Perfecto, no, súper clave. Por acá también nos hacen una pregunta en donde nos dicen, bueno, van a haber nuevos, en este momento hay cursos de los add-on, ¿no? Ahí, digamos, eventualmente han sacado cursos de los add-on, pero nos avisan cuándo van a sacar nuevos cursos de las nuevas versiones de los add-on también. De acuerdo, sí, pero todo lo que sea versión 6 en sus nuevas versiones, se va a empezar a promocionar, o sea, lo que estamos hablando, trainings, de pronto de GRAS, de IFA, de cualquiera de sus temas, yo creería que hasta el 2022, fin de año. ¿En serio? Wow. Sí, yo solamente creería que quedan los cursos privados para organismos de certificación, pero públicos no, porque estos procesos son largos. Entonces, esperemos que se demore menos, pero consideramos, ahorita estamos nosotros, los trainings para PharmaSurer o para los consultores son versiones 5.4, y en el momento de pronto que ya tengamos claridad de cómo quedaría versión 6, normalmente lo que se hace es de pronto seguir con versión 5.4, porque finalmente tiene un año más de vigencia, con todos los puntos adicionales o de pronto los cambios que puedan afectar esa 5.4 para hacer una transición a 6. Pero ya decir, vamos a hacer un training versión 6, yo creería que hasta dentro de un año más o menos. Bueno, todavía es un tiempo prudente. Hace falta, sí. Hay que empezar a estudiar estos nuevos documentos, a ver cómo vemos el asunto. No, y está interesante de pronto que para las personas que están interesadas en revisar esos documentos, pues que los miren todos, porque finalmente yo creería que hacia final de este año, principio del otro año, puede salir otra nueva consulta pública para algunos puntos en particular, en donde sería muy importante recibir el review de todos ustedes. Total, y a veces nosotros, uno es bobito, o sea, no participa en las consultas porque no tiene tiempo, hay que leer mucho documento y después cuando sale la norma, por Dios, pero ¿cómo se les ocurrió hacer esto? Entonces, es el momento oportuno para uno decir el por Dios y decir, venga, aquí esto no cuadra. Es importante llamar la atención de todos nuestros invitados, nuestros escuchas para que revisen las versiones y miren qué tan aplicables son esos cambios, qué tan aplicables son en sus producciones, en sus momentos. Bueno, tengo otra pregunta que tiene que ver con la diferencia entre, bueno, tú la dijiste, pero la podemos, digamos, recalcar, entre auditoría remota y auditoría virtual o web. Así está la pregunta. Bueno, las auditorías, nosotros la decimos las auditorías remotas. Bueno, va un poquito más atrás, hay diferentes tipos de auditorías. Entonces, en una auditoría, en un momento normal, los organismos de certificación tienen permitido hacer unas auditorías, digamos, fuera de sitio, que eso es lo que normalmente se puede hacer, en donde de pronto el organismo de certificación te está solicitando o le solicita al productor que por favor le envíe algún tipo de documento para ellos adelantar algún proceso de lectura, de evaluaciones de riesgo, registros, de pronto temas de fitosanitarios, temas documentales de papel que de pronto el productor pueda compartir online, en un correo electrónico, compartiendo un archivo, con fotos, como lo quiera compartir. Y en el momento en que el auditor reciba esa información, empieza la auditoría. Y 4 semanas máximo el productor debe recibir la visita del auditor de campo. Entonces, lo que se busca con esa metodología es reducir los tiempos de auditoría en campo, porque ya el auditor viene con el conocimiento de lo que el productor escribió versus lo que realmente va a ver en campo y coteja la información. Entonces, a eso le llamamos como las auditorías fuera de sitio. Eso viene desde versión 5.2 para todas las que ha tenido.
no todos las aplican, no es obligatorio ni para el organismo de certificación ni para los productores aceptarla, pero bueno, existen. Cuando hablamos de estas auditorías remotas es cuando realmente, en este tema de coyuntura, cuando se presenta este tema donde realmente no hay posibilidad de visitar la granja. Entonces, se diseñaron diferentes herramientas en las cuales de pronto el auditor o el organismo de certificación usaban un tipo de plataforma para poder ver qué era lo que estaba pasando, o qué son las online, ¿cierto? A ver qué es lo que está pasando en la granja. Entonces, básicamente, lo que podían hacer de pronto era en una llamada así como estas, como por Zoom, Teams o alguna de estas plataformas, tener la posibilidad de pronto verificar algunas zonas de la granja, tener la posibilidad de entrevistar a los trabajadores, ¿cierto? Pero el tema con esta auditoría es que no todas las granjas tienen de pronto una señal que permita de pronto que tenga no sé, o sea, una comunicación estable en Zoom, un ejemplo, que es una aplicación pesada. Entonces, sí, tuvimos, no, los organismos de certificación tuvieron muchos casos en donde se caían las llamadas, no se podían hacer bien las entrevistas, tocaba hacer casi un manual para que el productor tuviera el celular quieto porque el auditor quería ver algo, entonces era con el celular así. Entonces se volvió un poco complejo. El tema con estas auditorías es que como también se manejaban también se manejaban para el tema de pandemia, obviamente existía el riesgo de que no hay un auditor verificando realmente los procesos, o podrían haber ocultamiento de información, que es un poco delicado, y por eso siempre en el certificado quedaba no la llamamos una advertencia, sino nombrada que fue una auditoría online. Y el reglamento nos pedía que podía durar de pronto el productor un año hasta el siguiente ciclo, pero realmente entre más rápido repitieran la auditoría ya presencial, pues obviamente se quitaba ese estatus, que esas fueron poquitas. Y ya lo que tenemos hoy, lo que se queda, esa es la otra forma, pero ya lo que se quedan son estas auditorías que lo llamamos AudiHub, o que son como las auditorías online, que lo se busca también, no solamente es que el auditor o sea, la presencialidad siempre va a existir, pero lo que estamos buscando es que simplificar los procesos en campo. Entonces, básicamente son herramientas que hay unas plataformas que ya están autorizadas por Global Gap, en las cuales puedes llenar en tiempo real los registros, los informes y todo eso, y lo que evitas es que de pronto el auditor tenga que hacer un segundo trabajo de llenar un informe, de gastar más tiempo. De pronto puede subir imágenes, puede subir registros, puede subir muchas cosas. Es una plataforma donde ya automáticamente queda ya como colgada, y es más rápido tanto la aprobación como de pronto la decisión de certificación que tenga ese productor. Eso es lo que se queda, eso es lo que creemos que es una herramienta buenísima, y a eso le estamos apuntando. ¿Sí? Súper. ¿Respondí más o menos? Sí. Sí, yo creo que más o menos quedó claro. Bueno, Leonardo, se nos fue el tiempo volandísimo, ya llevamos una hora. Yo te agradezco pues en nombre de Naturacer y seguramente todas las personas que nos están escuchando, todas las claridades que nos das. Como siempre, para Naturacer es muy importante brindar información respecto a todos los servicios que ofrecemos, y sobre todo que sea de primera mano, de la fuente confiable al respecto, y creemos que es muy útil para cada uno de los esquemas que hacemos. Entonces vamos a seguir un poco creciendo este tipo de ejercicios con los esquemas que ofrecemos. Espero que estos espacios puedan ayudar a aclarar a todos los usuarios de los servicios de Global Gap y de Naturacer, aclarar sus dudas, ampliar sus conocimientos y digamos, llegar a ver qué hay de nuevo en este ejercicio. Recuerden que entre todos ayudamos a crear un mundo más sostenible. Esa es nuestra misión, ese es nuestro trabajo con Naturacer. Y creo que hacer que nuestros productores sean más eficientes, más juiciosos, como decimos los colombianos, más productivos, pero más respetuosos con el medio ambiente, podemos construir realmente un mundo mejor. Bueno, Leonardo, muchas gracias de nuevo. No, a ti, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a ver en febrero, ya esta es una compromiso. Una cita. Una cita, y esperamos que todos los presentes estén acompañándonos en esa oportunidad. Gracias por la invitación. Hasta luego a todos. Bueno, un abrazo para todos. Chao, Leonardo. Chao, cuídate. Bueno.